Todos necesitamos escuchar una voz que nos dirija, una voz que guíe nuestra vida. En cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, aun cuando somos viejos, necesitamos escuchar una voz. Dicen que los viejos no necesitan consejos. Sí, necesitamos consejos. Necesitamos que alguien nos hable y nos haga ver las cosas quizás con otros ojos. Tu matrimonio necesita una voz. Tú como joven necesitas una voz que te dirija. Quizás una de las peores circunstancias que viven los jóvenes hoy es que los padres son ausentes y ante eso no hay una voz que dirija a los jóvenes y son presas de todo tipo de cosas, de pensamientos, de modas. Así que siempre necesitamos una voz. Y una de las cosas más increíbles de la Biblia, y por lo cual nosotros estamos aquí, es que Dios siempre ha dejado escuchar su voz. Yo pienso en Dios y pienso en un Dios que nos ha amado tanto que no nos dejó huérfanos, no nos dejó sin una dirección para nuestra vida. El hombre, sin la dirección de Dios, mira lo que hace. Piensa que una piedra, piensa que un árbol, piensa que un tronco, piensa que una madera, piensa que una pintura, piensa que otra cosa que aún quizás fue formada por las manos de él mismo es su Dios. Pero Dios no nos dejó que pensáramos de esa manera y dispuso su voz para que la escucháramos. Él quiere guiarnos. Y el día de hoy, escuchar la voz de Dios es lo que sin duda desea nuestro corazón. Si no escucharas la voz de Dios, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría conmigo si no escucharas la voz de Dios? Escucharíamos otras voces. Hay personas que se meten a cursos y que solamente tienen esta manera de pensar. Como decía Toño, hay dos cosas que mueven mucho al hombre y una de ellas poderosas pues son los pensamientos. Si vienes y escuchas pensamientos materialistas donde te hacen ver, te hacen creer que la vida depende de las cosas que tienes, que tu éxito, que tu razón de existir aquí en la tierra tiene que ver con lo que tienes, con lo que logras materialmente. Y entonces esa carrera, ¿no?, por el materialismo empieza a dirigir tu vida. Otros quizás de una manera viven para sí mismos, viven centrados en sí mismos, ¿no? Viven el hedonismo, una vida centrada en lo que yo deseo, en lo que yo quiero. Estábamos con unos universitarios en la semana, teníamos una charla y hablábamos acerca de esto. ¿Qué te parece vivir para tus deseos? Y cuando ellos platicaban acerca de lo que sucede con vivir para lo que yo quiero, lo que yo deseo, de pronto se asustaron pensando en que sí, cuando uno se entrega sin freno a esto, pueden destruirse. Vivir para uno mismo siempre es destructivo. Tú siembras egoísmo y te vas a quedar solo. Lo que vas a cosechar es soledad. Ninguna otra cosa más. Si tú eres una persona egoísta, entonces te vas a quedar solo. Una de las cosas que vamos a estudiar el día de hoy es a un hombre que fue enviado por Dios y que levantó su voz. Dios siempre escogía personas y parte de lo romántico que existe en la Biblia, cuando tú abres el Antiguo Testamento, tú vas a ver que siempre Dios escogía a un hombre y decía: ve y dile esto a mi pueblo. Necesito que escuchen mi voz. Necesito que entiendan cuánto los amo y cómo quiero que vivan de una manera tan diferente. Y en un tiempo se levantó este hombre llamado Malaquías, en un tiempo que quizás es muy similar al nuestro.
un tiempo de mucha crisis. Y coincidíamos también en nuestra charla que es un tiempo de mucha crisis, donde la gente está confundida de qué es bueno, qué es malo, qué sí, qué no, donde hay muchas voces y las personas escuchan y están aturdidas y quizás confundidas porque no saben lo que Dios quiere de ellos. Malaquías habla a una sociedad como la nuestra. Y aquí en Malaquías capítulo 3 la Biblia dice lo siguiente: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor, dice Dios, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí. Por si no lo sabías, Dios tiene oídos y nos escucha hablar, nos escucha decir. Nos escucha cuando nosotros gritamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros en nuestro pensamiento estamos procesando, ¿no?, quizás nuestra propia voz. Dios escucha. Y lo que dice Dios a Malaquías, que diga al pueblo, les dice: sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Dios escucha. Y el hombre le responde como haciéndose como cuando te habla tu papá o tu mamá, o cuando te pide tu esposa, tu esposo, un favor y haces el que no escuches. ¿Qué? No escuché. ¿Me lo puedes decir más fuerte? ¿O qué tal los hijos, no? Cuando los mandas y andan por ahí como que sí escucharon. Y el pueblo de Dios realmente estaba escuchando. Pero mira lo que les dice, le dicen: bueno, ¿qué es esto de que Dios ya nos escuchó? ¿Quieres saber qué es lo que Dios ha escuchado de tu boca? Quizás en ese diálogo Malaquías diciéndole al pueblo, y les dice lo siguiente: ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos? Con demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados de nuestros pecados. Otra versión dice: ¿qué vale vestirnos de luto? ¿Qué vale demostrar que sentimos nuestra mala conducta? Esto es lo que el pueblo de Dios le estaba diciendo a Dios. Y no estamos lejos de decírselo tú y yo. ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve tener pena y vergüenza de nuestro vivir, de nuestro andar? Hoy vamos al psicólogo y el psicólogo te convence de que no debes de tener pena ni vergüenza de lo que piensas y haces. Así eres. Y a lo mejor te van a decir: así naciste. Entonces, no temas, no tengas vergüenza, sé como tú quieres, vive como tú quieres. Al fin y al cabo, todo mundo debe de tolerar tus deseos. Pongámoslo en este sentido. Si tú eres casado y llegaras con tu esposa y le dijeras: ¿sabes qué? Tengo muchos deseos de estar con otras mujeres. Debes de tolerar lo que yo quiero y lo que yo deseo. Pero vivimos en un mundo donde sí es así, donde en otras áreas se busca que se tolere. Mira las voces que hay. Mira qué confundidos estamos, que a Dios le podemos decir estas cosas. Quizás tú se lo has dicho. Quizás tú has dicho: ¿de qué vale de qué me sirve a mí estar ahí con Dios, queriéndolo agradar, queriéndole servir, queriendo hacer cosas para Él? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener una vida que me cause dolor, que me cause pena? ¿Has hablado esas palabras? El pueblo de Dios, los judíos, al pueblo al que se dirige el profeta Malaquías,
querían vivir sin remordimientos. Querían vivir sin culpa. Querían vivir sin dolor. Y estaban acostumbrándose a vivir de una manera egoísta, hedonista, placentera. Y no querían saber de Dios. Llegaron a un punto donde su corazón no le importaba servir ni respetar a Dios. Seguían diciendo ellos, lo que Dios escuchó de ellos: de ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Llegó un momento en que la sociedad judía decía: a los malos les va bien. Mira, tienen su camello turbo, doble joroba. Les va requete bien. Mira sus casas y son malvados. Ni siquiera adoran a Dios, ni siquiera van al templo, ni siquiera le ofrendan, ni siquiera le ofrecen. Ni siquiera viven de una manera recta. Son ladrones, les va bien y no sucede nada. ¿Qué hay de que caiga un rayo? ¿Qué hay de que les vaya mal? ¿Qué hay de que se enfermen? Al contrario, míranos a nosotros. Y no me digas que en nuestra mente no pasa estos pensamientos. Y a veces son dichos, ¿no? Son hablados por nosotros. Y yo soy tu hijo y tengo esto. Y yo soy tu hijo y tengo esta enfermedad. Y yo soy tu hijo y no tengo trabajo. Y yo soy tu hijo y me va, decimos, como en feria. Y nuestras palabras, ¿no? Cuando miramos a otras personas y parece que son felices, los chicos tienen una presión enorme. ¿Por qué? Porque los solteros allá afuera parecen que son felices, ¿no? Andando con novias, con novios, teniendo relaciones sin ningún problema. Pues eso es lo que se debe de hacer. Y no les pasa nada. Pareciera que estos dichos, estas voces, realmente convencen a la gente porque cada vez más son presas de este desamor, de este desencuentro con Dios. Pero recuerda estas palabras: Dios está escuchando lo que dices. Dios está viendo lo que tú estás decidiendo en tu vida. Qué difícil, ¿no? Vivir una vida cuestionando y pensando que Dios se ha olvidado y que es mejor vivir como el mundo. De veras, ¿será mejor que tú regreses a tu vida pasada? ¿Será mejor regresar y ser indiferente? ¿Olvidarse de Dios? ¿Olvidarse de que va a haber un juicio para las personas? Bueno, quizás puedes tener esa actitud. Escucha. Dios escucha. Dios escucha nuestras palabras. Dios escucha lo que decimos. La crisis moral en la que vivían la sociedad, el pueblo judío en el tiempo de Malaquías, acabó con la vida espiritual. Y esto es como un principio. Tú empiezas a dejar de enfocarte en tu vida espiritual y seguramente algo está erosionando, algo está acabando, ¿no?, con tu vida espiritual, algo moralmente incorrecto. Quizás tú estás escuchando las voces y no prestándole atención a Dios. Esta gente decía: servir a Dios es cosa inútil. Pero una de las cosas más increíbles de nuestra sociedad y quizás del ser humano es que estando en el filo empieza a buscar esperanza. Y eso es lo que nos pasa a todos. Llegamos a un momento en el que
nos miramos al espejo y quizás Dios nos hace reflexionar, Dios nos hace ver con otros ojos quiénes somos y decimos, yo necesito cambiar, necesito esperanza para mi vida, ¿no? Qué increíble que en esta sociedad hay una luz. Y en esta sociedad hay personas como tú, como yo, que venimos a este lugar a escuchar la voz de Dios y a entender, necesitamos traer esperanza a este mundo. Cuando Malaquías dice esto al pueblo, yo me imagino que el pueblo se fue. No sé de qué manera Malaquías y cronológicamente cómo escribe su libro, su libro, y se lo da al pueblo, pero seguramente fue por etapas. Les habló estas palabras y se fue. Ya se fue por ahí Malaquías y todos se quedaron así como, Dios me escucha lo que he dicho, lo que le dije a mi mujer, eso de qué sirve estar en la iglesia, Dios lo escucha. Eso de que, ¿para qué servir? ¿Para qué comprometerme? ¿Para qué ser recto? Dios lo escucha, sí, aunque lo hayas dicho en lo más escondido del closet. Si te fuiste ahí detrás de los libros, detrás de los zapatos y ahí andabas hablando, bueno, ahí Dios te vio, Dios te escuchó. Pero esta gente se fue y algo sucedió. Hubo un grupo de personas que dijeron lo siguiente: entonces los que temían al Señor hablaron. Siempre hay un grupo de personas en lugares como estos que dicen, yo sí temo a Dios. Y temer a Dios es una decisión personal. No quiere decir que le tengas miedo a Dios, es una malinterpretación, ¿no?, de nuestro lenguaje. Pero temer a Dios es honrar a Dios, escuchar sus palabras, apreciarlas, tenerlas en cuenta. Eso es temer a Dios. Entonces un grupo dentro del pueblo se levanta y dice lo siguiente, y dice en la Escritura, hablaron entre sí, y el Señor, ¿qué? Escuchó, porque Dios siempre escucha lo que nosotros decimos, ¿no? En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y que siempre pensaban en el honor de su nombre. Ve qué preciosa escritura, porque en el momento que tú decides temer a Dios, Dios se pone y dice, ahí está. Estás en la lista de los que aman y que temen, de quienes Dios finalmente va a tener compasión, misericordia. Dios escucha nuestras oraciones, nuestras decisiones, a pesar de la crisis moral en la que esté nuestra sociedad. La iglesia siempre tiene que levantarse. No temas hablar lo que es correcto. Cuando a un joven tú le das un consejo y le dices, no lo hagas porque está mal, quizás se enoja. Esa es la crianza en la juventud, ¿no? Yo tengo dos jóvenes y se enojan. ¿Pero qué crees? Se van y lo piensan. Y dicen, no está bien lo que estoy pensando, lo que estoy queriendo hacer. Finalmente obedecen. Tú y yo necesitamos estar atentos a la voz de Dios y escucharlo, tenerle temor, honrarlo, porque Dios considera nuestra vida. Que Dios tome especial atención y diga, bueno, apúntenmelo ahí en la lista. Es porque Dios es fiel. Dios ama a quien le teme. Dios es fiel con este tipo de personas. Dios va a estar cercano a ellos. En la siguiente escritura dice, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Mira la promesa de Dios para quien ama y para quien teme a Él. Para quien cuando escucha, regresa, vuélvete. Toma esta decisión.
Esta es la naturaleza de Dios, ser un Padre compasivo. Dios eso espera de nosotros, ¿no? Que nos volvamos. Y dice el verso 18, entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y entre los que no lo hacen. Sí, cuando empiezas a escuchar una voz, quizás la voz de la moda, ¿no? La voz de estos grupos que se levantan a hablar por las minorías, y parece ser que las minorías ahora dictan lo que las mayorías deben de vivir o aceptar. Cuando tú tomas la decisión de obedecer a Dios, empiezas a darte cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Si tú no oras a Dios, si tú no te arrodillas, si tú no lo buscas, definitivamente no te vas a dar cuenta de qué está mal en ti. Siempre hay una dinámica, ¿no?, en nuestro matrimonio, y vamos y oramos y de repente o ella se da cuenta o yo me doy cuenta de que algo está mal, pero no lo voy a ver porque soy muy listo, lo voy a ver porque busco a Dios, lo voy a ver porque me acerco a Dios. Acercarnos a Dios es como acercarnos a un faro en la oscuridad. ¿Has visto los faros en las costas? Y así a lo lejos está muy oscuro y miras nada más la lucecita, pero en cuanto te vas acercando más, esa luz te permite ver. Si vas en un barco, normalmente se utilizan para la mar, empiezas a ver los arrecifes, empiezas a ver las piedras, empiezas a ver los peligros y dices, hasta aquí. Así es con Dios, entre más nos acercamos a Él, más claro vemos lo bueno, lo malo. Los que temen a Dios tienen una claridad de lo que es bueno y lo que es malo. Y cada vez que tú te arrodillas y buscas a Dios y te acercas más a esa luz, cada vez que tú estudias la Biblia vas a tener más claridad de qué es lo bueno, qué es lo malo. Y a veces en los matrimonios no queremos ceder. Bueno, en el matrimonio tienes que ceder, si no, se rompe. ¿Qué haces si jalas un lazo y ninguno de los dos quiere ceder? Se va a romper. En el matrimonio tienes que ceder, pero todo lo haces cuando eres humilde, y esa humildad solo la tienes cerca de nuestro Dios. Siempre hay quienes escuchan la voz de Dios, siempre hay quienes escuchan la voz de Dios y quieren hacer lo bueno. El resultado de buscar a Dios es entender lo bueno, es entender lo mejor. Es una transformación en nuestro carácter que nos hace cada vez más y más parecidos a Jesús. Cuando te acercas a Él, eso es lo que sucede. Más adelante en Malaquías termina Malaquías hablando como si se estuviera despidiendo, y eso fue lo que hizo. Realmente Dios, a través de Malaquías, se despide del pueblo y les dice: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Parece que fue una profecía, porque después de hablar Dios al hombre a través de Malaquías, pasaron 400 años en el que Dios ya no le habló a ningún profeta, ya no se levantó ningún hombre a hablar, ningún hombre incómodo. ¿Te gusta el discipulado? Quizás te incomoda, pero lo necesitamos. Necesitamos que alguien nos incomode y nos diga que estamos mal. Quizás tu esposa, quizás tu esposo toman ese papel y en un momento te dicen: necesitamos profetas, porque si no escuchamos la voz de Dios, nos seguimos derecho, ¿no? Nos seguimos como los caballos cuando solamente tienen así y ven hacia el frente y no se dan cuenta que hay otros caminos mejores.
necesitamos escuchar la voz de Dios. El pueblo de Dios por 400 años dejó de escuchar la voz de Dios. 400 años sin que un hombre se levantara. Hasta que se levanta otro hombre. Y es interesante cómo dice la Escritura en Mateo 3, del 1 al 2. Dice, en esos días Juan el Bautista llegó del desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y el mensaje de Dios empezó otra vez a escucharse. ¿Y cuál era? Arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios. Dejen de pensar como ha sido su costumbre, como lo dicta la tradición. Vuélvanse a Dios. Regresen a Él. Pienso yo, esto es una oportunidad. Las oportunidades solo pasan una vez. Ahora que ha estado el Mundial, de pronto algunos diarios ponen, ¿no? Perdió su oportunidad. Y hablan del jugador tal, ¿no? En la mente de aquel jugador, imagínate que existe. Era mi oportunidad. Ahí estaba. Si le hubiera pegado diferente, a lo mejor sí entra. Pero ya pasó su oportunidad. Ya no va a haber otro mundial. Ya no va a haber otro juego. Ya no va a estar él frente a la portería. Ya no le va a caer el balón a él. Ya no. Pasó su oportunidad. Cuando uno se trata de volver a Dios, puede ser arrogante, tan orgulloso de pensar, a ver cuándo me nace, a ver cuándo quiero, a ver cuándo me arrepiento. Parece ser que creemos que tenemos nuestra vida en las manos. ¿De veras? ¿Quisieras probar en esto a Dios? La oportunidad es hoy. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitas volverte a Dios. Entrar en tus cabales y dejar de escuchar la voz de tu tía, la voz de tu tío, de tu abuela, la voz del maestro, la voz de la sociedad. Entra en tus cabales y piensa. Lo que Dios espera de nosotros es otra cosa. Y es claro en las Escrituras, es claro en la Biblia. La oportunidad puede ya no existir. En Mateo 3:3 dice, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Juan el Bautista otra vez, la voz que clama en el desierto, de parte de Dios. Dios siempre levanta su voz. Qué bueno que alguien se siente contigo y quiera escucharte. Y qué bueno que alguien quiera hablarte de parte de Dios. Lo necesitamos. Si estás estudiando la Biblia, qué increíble, porque estás escuchando la voz de Dios. Y lo que Dios quiere es que nos preparemos. Dice esta Escritura que hagamos sendas derechas, que regresemos al camino que Él nos ha señalado. Ese es el deseo de Dios, esa es su oportunidad. Ahora la pregunta para ti, para mí, es si realmente nosotros estamos escuchando la voz de Dios. ¿La escuchas? ¿Escuchas la voz de Dios? Porque déjame decirte algo, Él te ha escuchado. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vamos a terminar con una oración.